¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta hora Nacional Prime de este jueves 25 de junio. Hoy estaremos hablando de la mega reforma del gobierno y la aprobación que tuvo en el Senado. Nos va a acompañar el viceministro Daniel Mas. Y con nuestro panel político que hoy integran Tatiana Clima y Roberto Munita, vamos a estar hablando del debate instalado en torno a la responsabilidad penal juvenil tras la trágica muerte de este menor de 12 años en la comuna de San Bernardo. Y además vamos a analizar el fallo del Tribunal Constitucional al proyecto Escuelas Protegidas. Acá comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Muy bien, partimos saludando de inmediato a quien nos acompaña esta noche, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar acá en Estado Nacional Prime. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Oiga, ministro, si usted tuviera que ponerle un título, un concepto, una definición a lo que pasó ayer en el Senado, a la aprobación, ¿no?, en general del proyecto de mega reforma, ¿cómo lo tildaría? ¿Cómo lo titularía? ¿Como un triunfo para el gobierno? ¿Como un paso importante para el gobierno? ¿Cómo lo define? Yo creo que una gran noticia para Chile. Avanzamos en una etapa más como gobierno en aprobar una reforma que es bien estructurante en lo que queremos hacer, en la transformación. No se olvide que llevamos más de 12 años creciendo solo un 2%. Eso condena a nuestros hijos a tener un país mejor que lo tuvimos nosotros. La idea del presidente Kast es que crezcamos al 4%. Y esta mega reforma, como usted le dice, o reconstrucción, como le decimos nosotros. Ley de reconstrucción le gusta que le diga al ministro Quirón, ¿no? Sí. Así se llama, sí. Ley de reconstrucción es uno de los puntales de nuestro gobierno junto a todo el trabajo que estamos haciendo en los permisos. Ahora, que se haya aprobado con votos oficialistas, que no haya tenido ningún voto de la oposición, que haya tenido solo una abstención, ministro, ¿eso le quita sustento? ¿Le quita, como algunos dicen, un camino un poquito más, menos engorroso, si se quiere, pensando en la discusión que viene en particular ahora? No lo creo. Yo creo que a fin de cuentas está aprobada. Tiene ya 4 pasos de aprobación. Estuvo en 3 comisiones en la Cámara de Diputados, estuvo en sala de la Cámara de Diputados y hoy día se aprueba en general en el Senado. Yo creo que está aprobada. Se ha conversado con mucha gente, es una reforma bien conversada y en la aprobación en particular yo creo y creemos que vamos a tener más votos en aprobación. Quiero entrar ahí. ¿Cómo se viene la discusión, cree usted? Usted dice, bueno, ha tenido apertura de diálogo el gobierno, ¿no? De alguna manera también se quejan en la oposición de que es un verbo que poco utiliza el ministro Quirós, de dialogar, porque al final no se movió un centímetro, dicen, de lo que está en el proyecto hoy día. Ven poca opción de que esto pueda seguir avanzando con alguna modificación o algún cambio, a pesar de que hoy día sí el ministro dijo que está mirando algunas cosas en lo específico. Pero ¿cómo toman eso de la oposición? Dicen, bueno, parece que el ministro no quiere dialogar, no quiere avanzar al menos con diálogo en este proyecto. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque van varios meses de mucha conversación. Unos temas son los que se hacen públicos, pero la verdad, en privado hay harta conversación. Viene ahora la etapa en que queremos recibir algunas ideas adicionales, queremos analizar esas ideas adicionales y si son buenas ideas, bueno, vamos a incorporarlas en el proyecto. ¿Y esas ideas las van a recibir? Porque hoy día había una opción, ¿no?, de parte del ministro. ¿Lo hablamos con los partidos de la oposición? ¿Lo hablamos con los senadores en particular, con algunos de ellos? ¿Cómo se va a establecer ese diálogo de aquí para adelante, pensando además que van a haber indicaciones de por medio? Hemos estado conversando uno a uno, también con las personas que lideran los partidos. No, es una conversación abierta por todos los canales, el equipo que está negociando directamente, pero también nosotros cuando vamos a regiones nos juntamos con los senadores y tenemos esta conversación. Lo importante es que es una reforma que busca que Chile vuelva a crecer, que es lo que nos convoca, creo que es lo relevante y por lo tanto es una gran reforma para Chile. ¿Ha anticipado el ministro indicaciones a la invariabilidad, probablemente, al tema del crédito para el empleo? ¿Cómo se traduce esa indicación que puede hacer el gobierno a esos 2 temas en lo específico? Invariabilidad, años y montos,
¿Por ahí? A ver, hemos recibido sugerencias de todo tipo. Lo que se está viendo es los años, si son 25 o 20. Yo creo que no es casualidad que hayamos puesto 25. Hoy día la inversión que llega a Chile tiene competencia en nuestros vecinos, en la propia región. Argentina tiene un régimen de invariabilidad del 20%. Pero con inversión de 200 millones de dólares, sí, ¿no? Son inversiones que pueden ser montos más grandes por el momento. Pero si no somos competitivos en atraer esa inversión, la verdad que vamos a estar optando a un segundo puesto y queremos ser primero por la emergencia que vivimos. Hoy día no se olvide que hay más de 950.000 chilenos que no tienen empleo. Hay más de 2 millones de chilenos que viven con un trabajo informal. El tema de desempleo es un tema bien complejo y termina siendo un drama social gigantesco. Ya, quiero entrar ahí de inmediato solamente en el tema de la baja del impuesto corporativo. ¿Se va a mantener ese 4%? ¿Existe la posibilidad de que no sea el 23%, que sea 24,5%? ¿También están conversando eso con los diferentes partidos, senadores de la oposición? Hemos también tenido distintas propuestas. Nuestra propuesta es llegar, ojalá, a ese número, pero si hay buenas razones para tener que moverlo, bueno, se tendrá que mover. Dígame una cosa, escuchando al senador Pedro Araya, que además se abstuvo en esta votación, decía él, el corazón de esta reforma o de este proyecto no es lo tributario, decía, el verdadero corazón está en medio ambiente o los temas medioambientales y de permisología. ¿Usted comparte eso? Sobre todo por su cartera, que es minería, donde hay muchos proyectos ahí que si no se hacen mejora en esto van a demorar bastante años en aprobación. ¿Cómo ve esa definición que hace el senador Araya a propósito de esto? Yo creo que esto es una reforma que es complementaria en todas sus medidas. Hay temas tributarios, sin duda, hay temas de permiso que son muy relevantes. Cuando conversamos con los inversionistas que vienen a Chile, lo que buscan son certezas. Certezas en el largo plazo y claridad en los permisos. Hoy día la ley fija unos plazos y estamos, la verdad que muy excedidos en esos plazos y eso no lo entienden para un país serio con la institucionalidad que tiene Chile. Si podemos normar y llevar eso a lo legal, si podemos dar la seguridad de inversión en el largo plazo, creo que vamos a traer aún más inversión de la que hemos traído. Me gustaría conversar de eso después. Ya, por supuesto que sí, porque este proyecto en concreto y lo que ha dicho el ministro Quirós es que busca una mayor inversión, busca un mayor crecimiento del país y también disminuir el desempleo o generar mayor empleo, ¿no? Lo ha definido como un cambio cultural también el ministro Quirós esto. Y he escuchado voces, y particularmente un día escuché una en la mañana de la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, que decía, básicamente con todos los cambios que está haciendo el gobierno, lo que buscan es restaurar un estado de fines de los 80. ¿Qué le parece esa definición? No, lo que queremos restaurar es un país que vuelva a crecer, que le dé las condiciones mínimas a sus habitantes para que en libertad puedan emprender. Hoy día son miles los emprendedores en regiones, en ciudades pequeñas, en Santiago, que sueñan con un futuro mejor. Lo que queremos es que a través de un Estado que sea facilitador de la inversión con reglas claras, puedan no solo soñar, sino que desplegar todo su potencial esos miles de emprendedores que tenemos en Chile. Usted lo ha definido, ¿no? No es fácil la situación económica que vive el país, sobre todo lo del desempleo. ¿Cómo va ese proyecto, esa idea de tratar de obtener o generar 50.000 nuevos puestos de trabajo en 4 meses, ministro? Estamos con una emergencia laboral heredada. Y le decía, 950.000 personas sin trabajo, 2 millones de personas en la informalidad. Hoy día hay 120.000 familias en campamentos. Esa es una condición que heredamos y creo que es muy grave. Eso es un drama social. La verdad que eso nos hace movernos con mucha urgencia, con mucha velocidad y para poder recuperar esos empleos, lo que tenemos que hacer es recuperar el crecimiento. ¿Y eso va a ser a través de una agenda paralela? Digo, flexibilidad laboral, adaptabilidad laboral, ¿lo están masticando algunas de esas cosas? A ver, lo que estamos Contrato haciendo, por hora también. Lo que queremos hacer es hacer una revisión bien profunda de la legislación laboral. Yo lo he declarado en otros medios.
cada vez se fue rigidizando la legislación laboral. Queremos adaptarla y flexibilizarla a una legislación del siglo XXI. No hay una forma de precarizar más el empleo que no tener empleo o que sea un empleo informal. Son temas que son realmente dramáticos. Y lo que estamos haciendo es con una agenda paralela que la ha empezado a lanzar el ministro Rao, y también abordando todo lo que eso significa. En paralelo, lo que nos pidió el presidente Kast es que armemos una mesa interministerial por el empleo. El gobierno se está poniendo en un modo por empleo. Usted ya lleva 2 reuniones de eso, entiendo. 2 reuniones. Sí. El día tuvimos nuestra segunda reunión. Y eso a nivel país, a nivel con regiones, sí, con gobernadores, subderes, con todo. Nos pusimos una meta bien ambiciosa, generar 50.000 empleos nuevos en 4 meses, con plazo de 4 meses, antes de octubre. ¿No? Y lo que estamos es movilizando una serie de programas que tiene el Estado, que puntualmente no logran movilizar todo lo que queremos movilizar. Estamos buscando sinergias. Ya subimos al carro a varios gobiernos regionales, estamos conversando con alcaldes, estamos conversando con pymes, con gremios. Esto es un movimiento que queremos hacer a nivel país para pasar un invierno que normalmente tiene mucho menos actividad. Probablemente la cifra de desempleo en los próximos meses puede subir, ¿no? Son meses más complejos, ¿no? Son meses con menos actividad. Hoy día estamos en vacaciones de invierno, que genera siempre 15.000, 20.000 empleos adicionales por la semana de invierno, por los centros de esquí. Pero invierno es una estación con poca actividad, y lo que estamos tratando de hacer es proteger a los ciudadanos con lo que más les duele, que es tener un empleo digno. Ya, hay un gran tema ahí que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Y sobre todo con la cifra que usted me está dando, cerca de 1 millón de personas que hoy día no tiene empleo en este país. Pero ¿dónde se va a poner el acento, ministro? Yo he escuchado ahí la postura, ¿no?, del ministro del Trabajo, que dice, bueno, vamos a ver y ver si existe la posibilidad de un contrato por hora, formal, por cierto. ¿Se va a echar mano también, se va a mirar la actual ley de 40 horas? ¿Algo que se pueda modificar por ahí o no se toca como está? Lo que está haciendo el ministro es revisar toda la normativa laboral, buscando adaptabilidad, buscando flexibilidad o adaptarse a los tiempos de hoy. Las 40 horas se van a mantener, eso es lo que se ha dicho, pero hay que ver cómo se cumplen las 40 horas. La verdad que se está estudiando, y el ministro Rao está preparando un paquete interesante de medidas para abordar este drama, esta emergencia, que es el desempleo. Ya, ¿no se va a cambiar nada de lo que hay hasta ahora en materia laboral, digo, en materia de empleo, que es uno de los temores que han puesto sobre la mesa, por ejemplo, algunos diputados del Partido Comunista? Usted tuvo un enfrentamiento ahí público con algunos de ellos, no les gustaron mucho sus palabras. ¿Cómo se resuelve ese problema? No, lo que queremos es que Chile vuelva a crecer, ¿ya?, a través del crecimiento que genere empleo, buenos empleos en todos los ámbitos. Hay sectores, después de esta mesa interministerial que es por un tiempo acotado, lo que va a pasar es que van a entrar un poquito más de 50.000 empleos en construcción, vienen otro paquete de empleos en obras públicas, viene el verano con turismo que genera una buena cantidad de empleo. Y después la gran noticia que tenemos hoy día es que tenemos alrededor de 370 proyectos en evaluación ambiental. Son proyectos que van a ir madurando y generando empleo al final del gobierno. Pero adicional a eso tenemos un poquito menos de 500 proyectos con su resolución ambiental aprobada, la RCA aprobada. Esos están listos para la inversión. Hemos estado contactando a esos proyectos. Hoy día hemos contactado a los proyectos sobre 100 millones de dólares. Hemos contactado a 160 de esos proyectos. Y la verdad que ahí hay un bolsón de 300.000 nuevos empleos que van a empezar a madurar a mediados del próximo año. La verdad que hay buenas noticias, muy buenas noticias. Tenemos un récord de inversión en estos primeros 100 días de gobierno. Se ha triplicado la inversión respecto a los gobiernos anteriores, lo cual es una señal de confianza, de certeza, lo que estamos haciendo como gobierno. Pero probablemente en el efecto de inversión que usted me está dando a conocer, no se va a traslucir tan
en el corto plazo, ¿no? Respecto al empleo, digo. El ministro Quiroz decía en algún minuto, si esto se saca adelante, podemos fácilmente disminuir algunos números del desempleo de aquí a diciembre. ¿Usted cree lo mismo, que va a haber una baja en el desempleo de aquí a diciembre? ¿Vamos a poder controlar un poco más las cifras que tenemos hoy por hoy? En algún otro canal que me apretaron con la cifra, yo me la jugué por generar 50.000 nuevos empleos de aquí a diciembre. Sí. Yo creo que eso lo podemos lograr sin problema. 50.000 de aquí a diciembre, sin problema. ¿Sí? Estamos con este plan de aquí a octubre. Eso sería pensar que no funcionó el plan y que tenemos que esperar que los empleos que vienen del sector de vivienda, construcción, tendrían que ayudarnos, pero yo creo que vamos a tener mejores noticias que eso. Yo no lo quiero apretar con la cifra, pero sí lo que dijo el ministro Quiroz, que dijo, ojalá vamos a terminar el mandato con un 6% de desempleo. ¿Usted cree que se logra eso? Yo he dicho dos cifras y me amarro y las sostengo. Vamos a crear 300.000 nuevos empleos de aquí al final del mandato y vamos a estar creciendo del orden del 4%. Tengo convicción. Me he juntado con muchos inversionistas. Hay un boom de inversión en minería, hay un boom de inversión en energía. Se están haciendo un montón de infraestructura habilitante. La verdad que Chile, Sudamérica está de moda y particularmente Chile está de moda. Ahora, me he juntado con compañías de tecnología, con data centers. La verdad que es bien impresionante lo que está pasando. Ahora, las proyecciones del Banco Central no son tan optimistas como las suyas. ¿Usted cuánto proyecta para este año? ¿1,7, 1,8, menos de 2? Va a ser un poquito menos que 2. Tuvimos, cuando pensamos y hicimos nuestras proyecciones, nunca pensamos que este primer cuatrimestre iba a ser negativo. Y ha sido negativo. Eso nos va a desfasar, yo diría, que es lo que se ha perdido en ese cuatrimestre. ¿Y término de mandato usted dice 4%? 4%. El Central habla de 2,7, 2,8, quizás 3. Bueno, estamos trabajando, estamos convenciendo a mucha gente que echa a andar pequeños negocios, medianos negocios. Hay mucha energía, hay muchas ganas de generar empleo. En turismo, le decía, es un factor adicional. En acuicultura, si el proyecto de reconstrucción, que tiene algunos puntos que facilita la inversión en acuicultura, podríamos crecer un 5%. Eso es un flujo de 19 meses. O sea, todas estas cosas van a pasar en los próximos años y tengo mucha confianza en que así va a ser. A propósito de lo mismo, ¿cómo mira la oposición en esto? ¿Cuál oposición? No sé, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático. ¿Usted separa aguas ahí? Hay varias oposiciones, lo hemos visto en estas votaciones. Algunos dicen que 6, otros dicen que 3. La verdad que hay una oposición que quiere conversar y que quiere que Chile vuelva a crecer. La oposición más cercana al centro, sin duda. El socialismo democrático, usted habla del Partido Socialista, el PPD, ese sector. Ese es el sector que quiere avanzar también. Hemos conversado, hemos estado de acuerdo en una serie de medidas. El voto negativo probablemente en la idea de legislar fue más bien un punto político de ellos, pero cuando entremos al detalle de la reforma, hay muchos puntos que van a estar totalmente de acuerdo. ¿Y la otra oposición? Otra oposición que nunca creyó en el crecimiento, que ellos gobernaron a través del presidente Boric los últimos 4 años y mire las cifras que revisábamos. Hay 2 millones de personas en la informalidad, casi 1 millón de personas sin empleo, 120.000 familias, son familias, no personas, en campamento. Eso no se condice con el nivel de país y la potencialidad que tenemos como país. El nivel de endeudamiento es un país muy endeudado respecto a sus potencialidades. Ese grupo de personas no está pensando en crecer. ¿Y ahí usted pone el Frente Amplio y el Partido Comunista? Sí. ¿Sí? Sí. Y a pesar de que el Frente Amplio en algún minuto trató de hacer y presentar contrapropuestas al gobierno, al ministro Alvarado, al ministro Quiroz, para ver si se podían modificar, arreglar algunas cosas de la mega reforma. Bueno, la invitación es que sigamos conversando y quizás encontramos caminos en común. ¿Ve algo de obstruccionismo en esa oposición? En algunos casos sí, sin duda. ¿Cómo qué casos, ministro? No, en algunos casos a mí me toca estar en varias comisiones empujando algunos proyectos de ley y muchas veces por temas ideológicos se vota en contra, proyectos que claramente van en beneficio a pequeñas empresas o a la mediana minería. Sí, en algunos casos hay mucha ideología. ¿Y esta reforma o la ley de reconstrucción tiene algo ideológico?
No, yo creo que es una gran reforma pro crecimiento, pro empleo, que es lo que necesita el país hoy día con urgencia. Dije llevarlo a una de sus carteras que tiene que ver con minería, ministro. El presidente de Codelco, Bernardo Fonten, o el directorio de Codelco, Bernardo Fonten, ha dado algunas luces de querer vender algunos activos de la estatal. ¿Por ahí va la nueva estrategia de Codelco? ¿Hay sintonía de parte del gobierno en lo que está pensando como su plan estratégico el nuevo presidente del directorio? Lo que está haciendo el directorio es armar un plan, reconfigurar un plan. Codelco, como estaba, tenía una necesidad de inversión relevante y esas necesidades de inversión compiten con la necesidad que tiene Chile que le entregue recursos. Ese plan de inversión hay que revisarlo, sin duda, priorizarlo. Hay que terminar de implementar los proyectos que han sido estructurales de la compañía. Hay que volver a hablar de seguridad, hay que hablar de productividad. Es todo lo que ha dicho Bernardo hasta el momento. Me lo topé ayer en el Congreso, que iba a la Comisión de Minería. Bueno, ahí deslizó la posibilidad de vender algunos activos del estatal. Habría que preguntarle a él está a cargo de Codelco. ¿Y a usted le parece una buena idea? Él está a cargo de Codelco. Pero como ministro de Economía, como ministro de Minería, ¿le parece una buena idea vender algunos activos de Codelco? No, yo creo que lo que tenemos que priorizar es que Codelco vuelva a producir ese potencial de 1.700.000 toneladas que tenemos al año, que en los últimos años fueron 1.300.000. Eso ayuda a diluir muchos de los costos fijos que tiene Codelco, y para eso, efectivamente, que hay que terminar de implementar los proyectos estructurales. Yo creo que ahí está el foco. Uno podría interpretar que esa venta de activos podría ser un primer paso como para privatizar la estatal. No, hemos dicho claramente que la privatización no va, pero eso, usted insiste en meterme en Codelco. Yo soy ministro de Minería, sin duda, pero el gobierno corporativo tiene harta libertad para administrar. Pero es la principal empresa del país, además. Sí, sin duda. Entonces me imagino que debe haber preocupación, cómo se hace, cómo viene el plan estratégico. Hay cuestiones, ¿no?, que se metieron mucho ruido hace un par de veces también en esa misma empresa. Entonces me imagino que hay algo de preocupación respecto a cuál va a ser el futuro y cuál es el camino que va a tomar la empresa, ¿no? Sin duda estuvimos muy preocupados, armamos un directorio ad hoc, le dimos nuestros lineamientos y hoy día el directorio está administrando la compañía. Si le pregunta, ministro, a la gente, ¿cómo ve el país hoy día? A ver, yo veo el país en el sector minero creciendo con mucha fuerza, en el sector energético creciendo con mucha fuerza, en el mundo de la agricultura esperando, con mucha esperanza de que puedan volver a invertir después de muchos años de castigo. El comercio y el consumo está un poquito caído por lo que hemos dicho. Pero en general, cuando uno conversa con muchos... Yo recorrí Chile, estuve en todas las regiones, he conversado con miles de personas. La gente tiene mucha esperanza, entiende lo que estamos haciendo, entiende que esto no es instantáneo. Le llama la atención con la rapidez que van pasando a algunas reformas. La reconstrucción es una de ellas. Y yo diría que la gente quiere volver a tener la oportunidad de trabajar, de invertir, de generar su pequeño negocio para valérselas por sí mismo e ir progresando. ¿Usted siente eso en el día a día, en el estar con la gente en terreno? Pero los números y las encuestas respecto al nivel de aprobación del presidente, por ejemplo, tuvieron una baja importante después de la decisión que se toma a propósito del alza del precio de los combustibles, ¿no? ¿Usted cree que la gente todavía tiene confianza en que va a ser un gobierno que va a permitir, como usted dice, despegar, al menos en el plano económico? Bueno, se instaló mucha incertidumbre con el producto de la guerra, una guerra que nosotros no teníamos nada que ver y nos repercutió en forma muy relevante en los bolsillos a través del alza de los combustibles. Pero también ahí el gobierno se movió rápido, sacamos un paquete de medidas para a ciertos nichos llegar con ayuda. Ayer me llegaba el reporte del segundo mes que entregamos a más de 4.500 pescadores el bono pesca, el cupón pesca, que es una ayuda. Ellos son intensivos en el uso de combustible. Entonces el gobierno ha estado preocupado del bienestar de la gente. Hemos sido rápidos en algunas gestiones.
hemos apoyado a ciertos sectores y eso lo entiende el ciudadano de pie. Y cuando preguntan o se instala esto de, pueden haber, por producto de los recortes, situaciones que van a afectar a los beneficios sociales, ¿cómo se transmite esa situación que dicen de ustedes no va a ocurrir, ¿no? Yo le digo que lo que ha pasado en mis ministerios, sí. Los recortes que logramos recortar un poco más de un 3,08%, surgieron de la misma eficiencia. Nos juntamos con todos los equipos, conversamos abiertamente. Oye, ¿hay programas mal evaluados? Sí, mira, estos programas, o hay programas... Cada gobierno que venía llegando armaba un programa nuevo y quedaban votados algunas cosas. Bueno, ese tipo de cosas, si que no fueron efectivos, los cortamos, los unimos, le pusimos más fuerza en los programas que han sido exitosos y al menos en mis dos ministerios, los famosos recortes, ha sido más bien una mirada de eficiencia del gasto, de focalización para tratar de transformarle la vida a los chilenos, que es lo que nos ha pedido el presidente Kast. ¿Costó la instalación? ¿Costó llegar al gobierno? ¿Costó instalarse después del triunfo? ¿Hace alguna autocrítica usted? No lo digo en términos particulares, pero en términos globales de cómo se ha instalado el gobierno en la moneda. A ver, yo no vengo del mundo político, sí. Así que no tengo experiencias en instalaciones. Yo creo que van solo 100 días. Lo que pasa es que empezamos a gobernar en la práctica un poco antes. Entonces, para el colectivo pareciera que fueran mucho más que 100 días. Yo diría que fue una buena instalación. Efectivamente se cometieron errores, se corrigieron los errores. Hoy día yo veo a un gabinete totalmente desplegado, veo al presidente totalmente desplegado. Hoy día está en el sur, muy conectado con la realidad de la gente. Bien cerca de la gente, que incluso tuvo ahí un pequeño... Pero tiene una gracia. Bueno, ¿cuál es la gracia? Estar cerca de la gente, sí. escuchar. Nos vamos a encontrar gente que le gusta lo que estamos haciendo, gente que no le gusta lo que estamos haciendo, y si cometen algún delito, bueno, tendrán que también asumirlo. No, yo veo un gabinete bien instalado y haciendo muchas cosas. Hoy día la reforma de reconstrucción se ha tomado mucho la prensa, pero en paralelo están pasando muchas cosas que van a empezar a aflorar en los distintos ministerios. Y la última, en materia de seguridad, ¿cómo conversa eso, cierto? Lo que tiene que ver con uno de los eslogans de este gobierno, respecto a lo que pasa, por ejemplo, con su ministerio. ¿Qué le dicen los empresarios, las pequeñas y medianas empresas? ¿Temor? ¿Hay preocupación? Hay preocupación por el tema de seguridad, pero hoy día se entiende que el ministro Rao está bien a cargo del tema. Estamos teniendo resultados en distintos ámbitos. Tenemos que seguir trabajando en todos los sectores laborales. Hay temas por hacer, en la minería, hay temas por hacer en pesca, hay temas por hacer en turismo. Lo que nos piden la gran mayoría, por ejemplo, todas las pymes, estuve el otro día con varias agrupaciones de feria, es... Oye, ayúdeme a toda esta gente informal que no paga impuestos, que tiene unas condiciones distintas, sáquemelo y yo voy a trabajar feliz. En eso estamos apoyando la formalidad que es un cáncer que se ha instalado. Ministro, gracias por estar acá esta noche en Estado Nacional Prime. No, muchas gracias. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Muy entretenida. ¿Nos vamos a Copiapó? A Copiapó, sí, pues van a juntarse con la gente allá, en AMI, ¿no? En AMI, sí. Tenemos directorio en AMI. ¿Hay que mejorar ahí en AMI? Tenemos una labor interesante. Desafío importante. Sí, gracias, ministro, mucha suerte. No, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en Estado Nacional Prime. Antes saludamos a uno de nuestros auspiciadores. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa, ya volvemos con nuestro panel político acá en Estado Nacional Prime. Estamos de regreso acá en Estado Nacional Prime. Este día jueves saludamos a Help Seguros, una compañía experta en salud que llegó para cuidar de ti con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. En Help Seguros, todo lo que tú te enferma, aquí tiene solución.
Y la nueva ley de datos exige decisiones estratégicas. En Data Compliance transformamos la regulación en tu ventaja competitiva. Agenda hoy en datacompliance.legal. Momento de nuestro panel político. Saludamos de inmediato a Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones. Este día jueves, Tati, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Y don Roberto Bonita, que es director de Administración Pública de la UNAP, la Universidad Andrés Bello. Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias. Hablemos de la mega reforma, lo que pasó en el Senado. ¿Es un triunfo para el gobierno? Sí. ¿Sí? A pesar de que tuvo solo votos oficialistas. Por eso, pero no creo que tenga ninguna novedad, no es una novedad, creo yo. Creo que yo he escuchado a varios ministros en diversos foros o en ocasiones decir que están negociando, que esto es un triunfo, pero la verdad es que yo veo mucha declaración de intención y poca negociación. Y además tienen mayoría para aprobar la reforma. Entonces yo creo que evidentemente es un triunfo, pero sin esfuerzo, digamos. O sea, es un triunfo que se da por la superioridad numérica que tienen. No es un triunfo que incluya votos de la oposición. Entonces me parece que estaba dentro de lo esperado. O sea, lo que hubiese sido un desastre hubiese sido que lo rechazaran si tenían mayoría para aprobarla. Por supuesto, hubiese sido terrible. Esa habría sido una gran noticia, claro, de todas maneras. Así que esta no me parece que sea, me parece que es un triunfo, o sea, pero es lo esperable. Ahora, era esperable, Roberto, del punto de vista que había intención al menos, y lo dijo no una, varias veces la presidenta del Senado, de que quería tener más votos, ¿no?, de respaldo. No se logra, no se consigue, no se dilata la conversación, tampoco la discusión, y pasa lo que dice la Tati. O sea, los votos estaban y se aprobó nomás. Sí, pero ojo con algo, porque esta es la primera discusión. Sí. Recordemos que el Senado tiene una regla un poco distinta a la Cámara. En la Cámara se aprobó en general y en particular al mismo tiempo. Ahora, acá en el Senado, se acaba de aprobar en general y vuelve a la comisión o a las comisiones, que pueden mandar a más de una comisión, para discutir justamente el articulado. Y ahora viene, a mi juicio, el momento de las grandes conversaciones y eventualmente negociaciones. Yo creo que sí fue un triunfo para el gobierno, sobre todo porque a veces damos cosas por dadas, ¿cierto?, por obvias, pero recuerden que hubo también harto discolaje. El senador Kuzanovich, por ejemplo, se manifestó en contra del proyecto, incluso en contra de la idea de Aguilar. Entonces, por algún momento, a pesar de tener matemáticamente una mayoría el oficialismo en el Senado, ese acuerdo se podría haber caído. Y eso yo creo que es algo que hay que rescatar. A veces lo damos por obvio y la verdad es que igual hay que negociar o hay que ir a conversar los votos. Ahora, esa negociación, Tati, porque hoy día escuché al ministro en una entrevista radial que se abría, ¿no?, y decía, bueno, pueden haber indicaciones para invariabilidad, para el crédito formal. ¿Tú ves apertura de diálogo ahora, de aquí para adelante? ¿No vas a ver? Diego Ibáñez, el senador del Frente Amplio, dijo, lo veo muy tosudo al ministro Quirós todavía. Lo que pasa es que en la entrevista que yo le escuché, que es la misma que seguramente que escuchaste. Sí, fue en Tele 13 Radio, de la mañana, sí. Yo vi otro ministro. O sea, vi un ministro absolutamente simpático, bueno, para abrir puertas, interesado en llegar a acuerdos, llevó propuestas para flexibilizar, pero luego se sienta en las comisiones y no habla. Claro. O se ofusca. Entonces, la verdad es que yo espero que el ministro de hoy día, de la entrevista de hoy día, sea el que prevalezca en las comisiones, como bien dice Roberto. Uno le tiene más fe, lamentablemente, al Senado por eso mismo, porque en las comisiones, efectivamente, los senadores, aunque sean de gobierno, discuten punto por punto, las cosas se van a las comisiones que deben irse. Y en ese sentido el Senado hace prevalecer la función que es parlamentar. Así que a mí me gustó, yo creo que una de las mejores entrevistas que le he escuchado al ministro, en el tono y en la forma en la que uno espera que una autoridad de gobierno de esa categoría, como el ministro de Hacienda, de la que depende la vida de todos los chilenos y chilenas, sus decisiones, el tono de hoy día es el tono que uno espera que él tenga, ojalá en el Senado y de aquí en el futuro.
para todo lo que se viene que hay que negociar. Ahora, que ya veo que están hablando de una reforma del mercado de capitales, o sea, vamos a tener temas de Hacienda continuamente en Ahora, el convengamos que venía con un sabor dulce de boca, ¿no? El ministro, después de lo que significó. Esperemos que no haya sido un exceso de entusiasmo, De entusiasmo. solamente. Ya, ok. ¿Ya? O que le dure muy poco, Sí, dices tú. ¿Tú ves algo de eso también, Roberto? Sí, me llamó lo mismo la atención. Encontré que estaba muy relajado, estaba muy tranquilo y claro, por supuesto, es típica una entrevista del día después, ¿cierto? Es distinto cuando uno hace una entrevista el día antes, cuando está a puertas de una gran discusión. No quiere decir, por supuesto, que ya esté todo zanjado, al contrario, yo creo que vi, como dice Tati, bastante apertura en el ministro. Y hay una invitación que también se hizo, hay que decirlo, para la discusión en general. Y esa invitación, la verdad es que no tuvo mucho eco, pero yo tiendo a pensar que en el articulado hay más cosas que se pueden hacer, y ojo, esto también hay que leerlo en relación a lo que hizo la senadora Proboste, que logró aunar a, no sé si toda la oposición, pero a muchos de la oposición para tener una propuesta. ¿Ya? Y esa propuesta entonces ahora es como la contrapartida. Entonces ahora hay algo que sí la oposición puede sentarse a Vamos a ver cuál es la estrategia, porque lo que hace la senadora es juntar varias firmas, ¿no? Para presentarle una serie de modificaciones que pueden haber. Ahora, dicen que el ministro quiere ir conversando uno a uno para ver cómo se sigue avanzando. Eso del lado del gobierno. Del lado de la oposición, ¿cómo la ves? Esta semana particularmente, con idas a la moneda, con contrapropuestas por separado, Partido Comunista no se suma, no logran aunar un solo papel, ¿no? Una sola idea, sino que cada uno presenta sus ideas. ¿Vas a ver una oposición así o ves que cree que va a cambiar un poco después cuando empiece a discutirse en particular? Pero que cambie, porque la verdad es que si la oposición le abre la puerta al ministro para que converse uno a uno, va a haber poca posibilidad de que la oposición presente un proyecto serio como oposición. Ahora, pero eso también tiene que ver con una decisión que la oposición tampoco nos ha comunicado. No tenemos idea finalmente qué es lo que ha decidido la oposición, si han tenido reuniones internas de todos los partidos. La verdad es que eso ha funcionado poco, ¿ah? Entonces uno ve... ¿Tú ves poca coordinación ahí? Veo poca coordinación, veo poca discusión a nivel de lo que es el socialismo democrático, ¿no? Con el Frente Amplio y el Partido Comunista, al parecer, y están como ahora el socialismo democrático, también como cada partido del socialismo democrático. El PPE también hizo su propia presentación de propuestas. Entonces la verdad es que si va a ser así, efectivamente le va a ir súper bien al gobierno en todos sus proyectos de ley, porque puede efectivamente el efecto pañales y medicamentos del Partido de la Gente le puede funcionar a cada partido con un fin aparentemente noble, pero que tiene un fin electoral final, ¿no? Que es finalmente en el momento, aunque sean 3 años más, de las elecciones, poder decir yo sí conseguí este pedacito de la torta. Y eso a mí me parece que es mezquino, la verdad. Pero mucho más de la oposición. Y yo creo que en las bases hay poca coordinación entre los partidos políticos de la oposición. Está el debe. Bueno, decía el ministro recién hace poco rato que él ve también dos oposiciones, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, Frente Amplio y Partido Comunista lo separa y además le pone un concepto obstruccionista también en algunas cosas que se han discutido en el Parlamento, ¿no? Yo creo que pensar en dos oposiciones incluso queda corto. Yo creo que el problema es que durante 20 años tuvimos un proceso muy binominal, ¿cierto? Con un gran bloque oficialista, en el fondo de la concertación, y un gran bloque de oposición que era la Alianza o Chile Vamos, la Coalición por el Cambio, tuvo varios nombres, que eran principalmente dos partidos, ¿ya? Pero últimamente hemos visto que Boric, por ejemplo, gobernó con varias coaliciones y también hubo varias coaliciones de oposición y ahora lo mismo. Yo creo que hay que dejar de pensar que hay una sola oposición y también hay que dejar de pensar que hay un solo oficialismo, porque efectivamente dentro del gobierno, dentro del oficialismo, hay también varias almas, quizás después lo vamos a tocar, pero dentro de la oposición yo me atrevo a decir que incluso hay 4 distintas oposiciones, 4 almas, o 3 y media, después voy a explicar por qué media, pero primero está efectivamente el mundo del Frente Amplio y Partido Comunista, lo que alguna vez se llamó Apruebo Dignidad, está el socialismo democrático, yo sumo a la DC ahí, también está el PDG, ojo, que es una tercera oposición, que es una posición ambivalente, media bisagra, apoyó la acusación constitucional, apoyó esta mega reforma, pero en otras cosas ha sido oposición y va a seguir siendo oposición. Y ojo, y están los nacionalistas libertarios también, los libertarios, que por eso digo 3 y media, porque oficialmente no son parte del gobierno, no están en el gobierno, pero la verdad es que tienen mucha sintonía con el oficialismo.
Es una oposición amigable, dice. No sé si tan amigable, pero también se las van a cobrar. Y cuando el gobierno trate de llegar a acuerdos con la centroizquierda, por ejemplo, con el socialismo democrático, ahí sí que van a ser oposición. Esa derecha más dura, va a salir a criticar los acuerdos. Decía el ministro, para cerrarlo el tema de la mega reforma, que quiere que salga antes de julio. O sea, a fines de julio debería estar ya con luz verde la mega reforma. ¿No le da los tiempos? Va a depender mucho de... Pasando por 3 comisiones, además. Sí, bueno, va a depender mucho de lo que... Bueno, pero mira, lo que decía Roberto tiene razón. Finalmente, si vamos a tener una oposición dentro del gobierno, que es la que se refiere, el que se va a oponer al gobierno cada vez que el gobierno trate de llegar a acuerdo con la oposición real, que es la centroizquierda, suma 0. Porque en realidad ahí no tiene que ver ninguna cosa de fondo, tiene que ver con que si te juntáis con mi enemigo yo no te apoyo, listo, se acaba. Entonces es una cuestión muy binaria. Ahora, yo espero, la verdad es que no lo estoy diciendo porque no quiere que se produzca lo que el ministro quiere. Yo espero que no esté listo en julio, porque creo que es una reforma de tal complejidad y magnitud que espero que se demore lo que se tenga que demorar para que salga una buena reforma, lo mejor posible. Yo con esto no me quiero imaginar que van a cambiar los principios, que son los principios que este gobierno encarna y por el cual fue elegido, ¿no? Por el cual fue electo. Pero si se pueden hacer mejoras y de esa manera convertir este proyecto no en una victoria pírrica de un voto, sino que en una victoria un poco más amplia, que al menos te garantice que va a ser más difícil cambiarla en 4 años más y cambiar signo político. Bueno, bienvenido que sea un mes más. O sea, yo lo pienso de esa manera, no porque el gobierno sea una derrota que no salga en julio, sino porque creo que mientras se discuta con mayor profundidad y se logre mayor consenso, es mejor para Chile. ¿Te da la impresión que tiene que ir por ahí? Yo creo que es muy difícil, extremadamente difícil, que esta reforma salga en julio. Pensemos simplemente un calendario muy simple. Ya sabemos que va a tener cambios en el Senado. Eso implica que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados en tercer trámite. Eso es otra discusión. De nuevo, sentarse a conversar, es buscar los votos. Votos de los libertarios, votos del PDG, incluso votos de la oposición. Y si no se alcanzan esos votos, si a la Cámara no le gustan los cambios que hizo el Senado, se va a comisión mixta. Y eso también traba la pelota. La mixta es una cuestión bien especial, porque la comisión mixta hace un proyecto nuevo, quizás no un 100%, pero le mete normas nuevas. Y de nuevo va a la Cámara y va al Senado. Yo creo que, siendo realista, el objetivo para el gobierno tiene que ser sacar esta reforma antes del 18 de septiembre. Porque a la vuelta del 18 se le complica mucho el tema, porque no, pero además, eso es lo que quería decir. Sí. No solo eso, se mete presupuesto, pero además tiendo a pensar, y ustedes que saben más que yo en esto, tiendo a pensar que gran parte de lo que se negoció con el PDG, que no está en el Senado, sabiendo que vuelve después a la Cámara, ya está medio zanjado, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. O sea, para que no se mueva ni un centímetro de lo que se acordó con el Partido de la Gente. No, y en ese sentido, imagínate, si mueve algo el Senado que no le gusta el PDG o Claro. no, o sea, se alarga enormemente. O sea, lo que yo creo que no va a pasar, que yo creo que es la cuenta que hace el ministro de Economía y el ministro Quiroga, es que esto pase por las comisiones sin ningún cambio y ahí se apruebe y listo, sea ley de la República después de que el Senado la apruebe. Y eso yo creo que no va a pasar. No va a Creo que va a volver a la Cámara de Diputados sí o sí. Sí, sí. Oye, yo partí preguntándole si efectivamente era un triunfo para el gobierno esto de que haya pasado la mega reforma en el Senado, ¿no? Y pasaron un par de horas y da la impresión de que tuvo un revés o una derrota el gobierno con el fallo del Tribunal Constitucional respecto a escuelas protegidas. No conocemos el fondo, ¿no? Solamente sabemos lo que se pronuncia el Tribunal Constitucional respecto a este tema. ¿Un duro revés para el gobierno? Sí, yo creo que sí. Es un balde de agua fría. Yo creo que el gobierno no se esperaba este tipo de portazo, de alguna forma, que le pega al TC, sobre todo en los puntos más radicales y más fundamentales de escuelas protegidas, con el tema de las mochilas, el tema de la gratuidad. Entonces, por supuesto, no es una derrota total. Hablemos de... Esto es como ir perdiendo 1-0, digamos, en el entretiempo, 2-0, no sé, pero todavía yo creo que hay herramientas que puede utilizar el Ejecutivo. Ahora, algunos dicen, claro, 2-0 en el primer tiempo, Tati, pero con 2 golazos, dicen algunos. Difícil de remontar. Lo ve así porque vi algunos titulares que eran medio contradictorios respecto a lo que, como interpretaba lo que ha hecho el fallo del Tribunal Constitucional. Se pueden revisar mochilas, pero el problema va a estar cuando
uno de los alumnos se oponga a que se la revisen. Ahí está el tema, ¿no? Sí, claro. O sea, básicamente lo que pasa acá es que lo que hace el Tribunal Constitucional, a mi entender, es que le pone un techo constitucional a la revisión de las mochilas. Y es aquí no puede hacerse con policía, sino con una orden de un fiscal. ¿Ya? Eso es una. Pero yo donde veo que está la lectura más compleja para el gobierno es en el tema de la gratuidad. ¿Y sabes por qué? Porque si el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de sancionar a los niños en los colegios quitándoles la gratuidad, va a chocar directamente con el registro de vándalos. Claro. Porque le toca, o sea, el Tribunal Constitucional, si va un parlamentario a reclamar el quitar derechos sociales por estar en el registro de vándalos, no debiera tener otra vara para medir. Por tanto, le tocaría a ese otro proyecto también, ¿no? O sea, uno podría hacer la relación directa. Pero aquí yo creo que básicamente lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, hay cosas que a mí me parece que no corresponden, esto de que los niños no puedan ir, que haya dicho que pueden ir con poleras alusivas. Yo no sé, en realidad eso como que la violencia llama más violencia. Bueno, filo. Pero sí creo que desde el principio los parlamentarios que llevan años en la Comisión de Educación, incluso algunos de derecha, señalaron que el tema de la revisión de mochila era un tema complejo y que se tenía que abordar en los márgenes de la Constitución. Y eso no podía ser un proyecto de ley que tapara una reforma, una cosa que tendría que verse una reforma constitucional. Por tanto, a mí me parece que hoy día efectivamente se pueden revisar las mochilas. Creo que hay que avanzar en cosas que no se han avanzado. El gobierno del expresidente Boric dejó una ley que estaba lista para que no para que se revisaran las mochilas, pero sí para que se empezara a efectuar todo que es los reglamentos, la supervisión de la Superintendencia de Educación y qué sé yo, y en eso hay que avanzar. Y yo creo que esto era un proyecto que daba con un golpe y efecto comunicacional que era, y hoy día les vamos a revisar, y era como la imagen de la tele, sí, que no les resultó básicamente. Y en ese sentido sí, yo encuentro que es un fracaso. Ahora, pero creo que la señal política de la gratuidad hay que ponerle atención, y yo espero que quienes están detrás del proyecto del registro de vándalo puedan darse cuenta que ahí hay una señal y que yo la tomaría como una alerta al corazón. Dos cosas, Roberto, lo que dice la Tati. Tú ves también efecto, y te sumo algo más, no solamente en el registro de vándalos, dicen algunos también en la selección de admisión escolar. Sí. También puede haber ahí. Y lo segundo, ¿hubo un error ahí del equipo jurídico de la SECPRES? A ver, no sé si se podría llamar un error del equipo jurídico, pero efectivamente hubo un error al final en el texto que salió, ¿ya? Los parlamentarios, el Ejecutivo, todos los que están presentes en la discusión parlamentaria saben que hay un marco que hay que respetar, que es la Constitución. Ese marco muchas veces no es evidente, por eso muchas veces se recurre al TC. Yo creo que acá el oficialismo, no solamente el gobierno, el oficialismo no debe caer en la tentación de empezar a criticar el TC, decir que es la tercera cámara, etcétera, porque eso va a ser un boomerang, ¿ya? Yo creo que al contrario, y me parece que es lo que han dicho, respetan el futuro fallo, todavía no se conoce, pero se harán los ajustes necesarios, ¿ya? Y por eso digo que es una derrota, quizás es un balde de agua fría, pero tiene de alguna forma solución. El presidente puede hacer un veto, incluso si es que hay alguna norma constitucional, no el derecho, no sé, al derecho a la educación o cosas así, pero si hay normas constitucionales más pequeñas que están alteradas por este proyecto de ley, también puede ingresar una reforma constitucional. Y hoy día hay un quórum más o menos razonable, que es 4/7, en el fondo. Entonces no es impensable pensar en una reforma constitucional que permita dar pie a esta reforma legal. Ahora, con respecto a lo primero que tú señalabas, sí, hay un efecto. Hay un efecto, por supuesto, pero insisto, va a depender mucho, primero, de cómo salga el fallo, que todavía no conocemos el detalle, y segundo, ver qué hace el gobierno, si es que envía un veto o si busca una reforma constitucional para seguir adelante con esta agenda. Y ver cómo sigue, porque lo otro que no se sabe tampoco cómo fue la votación de esto, si fue muy pareja o efectivamente el voto. Vamos a ver qué pasa. No quiero terminar el programa sino preguntándoles también lo que ha significado este tema de la muerte de este menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, que ha instalado dos temas en el debate. Pero uno tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil y el otro tiene que ver con militares en la calle. Tati.
Bueno, primero lo que pasó en San Bernardo es algo Muy trágico, ¿no? terrible, y espero que las consecuencias sean las máximas. Reconocer el trabajo de Policía, Investigación y Carabineros, que ya están identificados y detenidos los delincuentes que asesinaron a este joven. Pero el tema de la ley, de volver a hablar sobre la responsabilidad penal juvenil, a mí me hace un poco de ruido. Primero en este caso, porque en este caso 17, 18 y 21 creo son todos imputables. Sí. Entonces aquí hay un tema que es de fondo, y bien lo decía el alcalde de San Bernardo, aunque yo no estoy de acuerdo con los militares a la calle, pero sí decía una cosa de la que sí estoy de acuerdo. Aquí el problema no es desde qué edad tú los puedes imputar, porque eso significa que los imputas cuando ya hicieron el delito. El problema es que tenemos niños fabricándose Sí. desde los 10 años en las calles, que llegan a tener 17 y pasa lo que pasa. Entonces, el problema es cómo Pero lograr... varios de ellos tenían prontuario además. Además, Sí, entonces, sí. ¿cómo paras la fábrica de niños, de futuros delincuentes? Porque puedes bajarlo hasta los 15 años, pero a los 15 años cuando lo detengas es porque ya cometió un crimen o porque ya delinquió. Entonces aquí el Estado estuvo ausente todos los años anteriores de Tal vida, cual. ausente de todo tipo de forma, ausente seguramente con familias disfuncionales, sin acceso a colegio, con una educación seguramente a media, sin una supervisión si son niños escolarizados o no. O sea, aquí hay nuevamente, como lo hemos visto en los últimos días con otras noticias que nos han impactado, una falla del Estado en su conjunto, que yo no sé de qué manera podemos solucionar y darnos cuenta de que tenemos un Estado que hoy día, dadas las condiciones de Chile, es fallido. No se hace cargo a tiempo de todo lo que está sucediendo en el tema de la violencia. Pero el Estado falló con la muerte de este menor, pero también con los que están Pero por detrás de supuesto, a esto, eso ¿no? voy. Claro. O sea, falló con la muerte, Sí. efectivamente. Y esto no es una cuestión de este gobierno. Yo no vendría aquí a decir, mire, que el presidente Kast prometió que no iba a haber delincuencia, mira lo que le pasó. Yo creo que esta cuestión es una tragedia en el momento en que sea, y muy mal que alguien lo use políticamente. Falló con este niño, pero le falla continuamente a todos los niños que se te convierten en delincuentes a los 13, 12, y ¿qué sacas? Imputabilidad a los 12. Bueno, ya, a los 12 se pueden ir presos. Pero ¿qué hiciste durante los 12 años antes? ¿Qué hizo el Estado? ¿Dónde estuvo el Estado para que estos niños no llegaran a ver? Porque lo que hemos visto, lo que se ha sabido, es que además ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo. No fueron capaces de parar el auto y sacar al niño. O sea, ya es un nivel de delincuencia, pero de desidia, de maldad que supera todos los límites. ¿Roberto? Mira, lamentablemente estamos llegando a una contracultura, una cultura del crimen que está muy establecida. Hace años veíamos en las películas, ¿cierto? Películas como Ciudad de Dios, que en Brasil habían estas escuelas del delito, donde las bandas pescaban a los niños muy pequeños, 8, 9, 10 años, y los metían muchas veces a la fuerza en estas máquinas del crimen, justamente para pelearse con otras bandas. Era por quién controlaba distintos territorios. Eso que antes veíamos en las películas, lamentablemente hoy día lo estamos viendo en los noticiarios. Lo peor va a ser cuando nos dejemos de sorprender, ¿ya? Yo siento que todavía estamos sorprendidos, estamos angustiados por esta noticia. Esto conmovió a todo el país. Y coincido mucho con lo que dice Tatiana, que esto es un asunto de Estado, tiene que resolverse a nivel de Estado. Y acá no se trata de sacar cuentas. Esto no debiera ser una pelea entre derecha e izquierda, oficialismo y oposición, sino que se debiera resolver de forma muy, muy sistémica, ojalá con los tres poderes. Y quiero hacer un pequeño alcance. Cuando empezó la crisis de los niños de Haití, una de las primeras cosas que hizo el Ejecutivo fue convocar a los otros dos poderes del Estado, ¿ya? Y a mí me gustó esa jugada. Era casi como buscar el Cosena, no se llegó tan lejos, pero sí al menos estaba la idea de que una crisis que, al menos en los primeros días, se notaba una crisis completamente desafiante, como los niños sin rastro, y para eso se necesitaba contar con los otros dos poderes del Estado. Yo creo que en casos como este, esa debiera ser la tónica, siempre. Que no son asuntos de gobierno, son asuntos de Estado, y por lo tanto los tres poderes del Estado tienen que ayudar a resolverlo.
Muy bien, Roberto, Tati, gracias por estar acá este jueves. Gracias por la invitación. Antes de irnos, Help Seguros, una compañía experta en salud que llegó para cuidar de ti con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y también acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. En Help Seguros, todo lo que te enferma aquí tiene solución. Nos despedimos, muchas gracias por estar acá en Estado Nacional Prime, que tenga buenas noches y lo dejo invitado para el domingo en Estado Nacional a partir de las 9:30 de la mañana.